Hola y bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de liderazgo de servicio. Hemos estado notando que el padre es el modelo de liderazgo. Estamos viendo la paternidad en el liderazgo y nos hemos dado cuenta de que Jesús es el ejemplo de cómo ser un hijo, siguiendo al líder mientras también está engendrando a otros. Ahora, mientras empezamos a ver en esta sesión la diferencia entre niños e hijos, en otras palabras, niveles de madurez, mientras comenzamos viendo eso, quiero que recordemos cuál es nuestro objetivo. Un hombre con el nombre de Paul Bilheimer escribió un libro llamado No desperdicies tus dolores. En ese libro él habla sobre el hecho de que Dios usa las situaciones difíciles en nuestras vidas y especialmente a personas difíciles como una oportunidad para capacitarnos, para gobernar y reinar con Él. Y llama la atención sobre el hecho de que el reino de Dios, la regla de Dios es la regla del amor, porque Dios es amor. Y muy a menudo, la teología empieza con la soberanía de Dios, y usted tiene problemas trabajando el amor de Dios en eso, pero necesitamos comenzar con el amor de Dios y darnos cuenta de que su soberanía es la soberanía de su amor. El amor es la cosa más poderosa en el universo porque Dios es amor. Y la buena noticia es que el enemigo no tiene amor. Todo lo que él tiene es odio, así que va a perder esta batalla. Dios es amor, y si vamos a gobernar y reinar con Él, que es hacia donde estamos llamados a ir, vamos a tener que aprender cómo amar. Y en el libro de Bilheimer, él hace una declaración citando, si al final de tu vida has aprendido a amar, tú has aprendido para lo que fuiste enviado a aprender. Si aprendemos a amar, ahora estamos listos para gobernar y reinar con Él. Así que veamos brevemente la diferencia entre niños e hijos. Verá, con los niños, cada padre sabe que cuando el niño es recién nacido, él o ella no es muy obediente. Obviamente no son obedientes porque no comprenden aún el idioma, pero incluso cuando empiezan a aprender el idioma, la obediencia es algo que tenemos que trabajar a lo largo del tiempo. Y si lo que el padre busca es simplemente la obediencia, entonces el niño tal vez nunca aprenda a amar. El niño puede aprender a obedecer y hay niños que simplemente se someten a lo que sea y como resultado nunca llegan a ser lo que podrían haber sido y lo que Dios los creó que fuesen, como el hombre del que le hablé la sesión anterior, quien verdaderamente tenía la habilidad y el objetivo, la aspiración y el amor por la música e ir y convertirse en un pianista de concierto. Pero era un hombre miserable porque estaba haciendo lo que su padre quería que fuera en lugar de lo que Dios habría creado que fuera. Así que los niños pueden aprender a obedecer, pero si no han aprendido a amar, tal vez no puedan entrar a la plenitud de lo que Dios tiene para ellos, porque la plenitud que Dios tiene para todos nosotros es el amor, recibiendo su amor y permitiendo que su amor se desborde y fluya hacia otros, recibiendo el amor de Dios y permitiendo su amor derramarse a otros. Eso es por lo que fuimos creados, eso es por lo que fuimos enviados aquí para aprender a amar. Pero los niños aún no están en el punto donde ellos están listos para aprender a cómo amar. Necesitan ser amados. Verá, no puede dar lo que no ha recibido. Si no ha recibido amor, usted no puede dar amor. Si no he recibido dinero, no puedo dar dinero. Si no he recibido esto, eso o lo otro, no puedo dar lo que no he recibido. Y nosotros como humanos estamos en modo receptivo, tenemos que recibir antes de dar. Déjeme decirle que hay muchos que quieren dar algo que nunca han recibido, y cada vez que intentan dárselo nunca funciona y se cuestionan el por qué. Eso es porque no se han molestado en ir a la fuente para recibir lo que necesitan para hacerlo, y están tratando de ayudar a otros para forzar a otras personas para pensar que tienen lo que no tienen.
Y mientras vamos a donde quiero llegar, distinguiendo entre hijos, niños e hijos, vamos a comenzar con Gálatas, capítulo 4. Esta es la discusión de Pablo. Él está hablando sobre Israel y la iglesia. Israel siendo el niño y el hijo siendo la iglesia. Vamos a ver esto en un momento más. Pero también vamos a ir a Romanos capítulo 8, donde él habla del individuo en los mismos términos. El individuo que en un punto es un niño y en un punto después crece en madurez como un hijo. Pero comencemos con Gálatas capítulo 4. En el verso 1 él dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Como ve, un niño del rey es dueño de todo el reino y es porque él es el hijo del rey, pero aún no está listo para gobernar y reinar desde el trono de su padre, simplemente porque es un niño y no ha aprendido aún cómo gobernar y reinar. Así que el rey consigue algunos esclavos y los reúne. Hubo muchos reyes que en realidad consiguieron esclavos de los griegos, quienes eran hombres muy educados, y ellos obtendrían esclavos y harían que estos esclavos griegos entrenaran a sus hijos. Ah, Estoy pensando en un hombre que conocí cuando era joven. Él era un granjero y estaba cultivando para un hombre que era extremadamente rico. Una de las personas originarias de aquí que tenía acres y acres y cientos, miles de acres de tierra, que tenían aceite y ganado y todo, un hombre rico en extremo. Este es un hombre rico que había ido a la Universidad de Texas y contrató al jefe de departamento de negocios para que viniera a su casa y capacitara a su hijo en los negocios. Ahora, este hombre le estaba pagando la misma cantidad que la universidad le estaba pagando, pero solo estaba capacitando a un solo hombre y era el hijo del hombre rico, porque quería que su hijo estuviera bien capacitado en los negocios. Así que, un sirviente era el que estaba capacitando al que realmente era el dueño de toda la propiedad. Así que esa es la situación de la que Pablo está hablando, pero aquí hay una fecha fijada por el padre, y esa fecha es puesta cuando el padre ve al hijo y básicamente entiende, mi hijo ha aprendido lo que necesita aprender para así poder hacerse cargo del negocio familiar. Él puede hacerse cargo de la propiedad y luego el padre básicamente se hace a un lado para que el hijo tome el trono, por así decirlo. Ahora, de la misma manera, nosotros también, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí él está hablando sobre la ceremonia de adopción, y en este texto la palabra adopción no significa que usted salga de la casa, fuera de la familia, y obtener un niño que no haya nacido en su familia y luego traerlo y llamarlo legalmente su hijo. En esta ceremonia en particular es el hijo real del padre quien ha vuelto en el sentido de madurez, y ellos tienen una ceremonia que llamaron ceremonia de adopción. Literalmente en el griego es la ceremonia de afiliación. Y es en esta ceremonia que el padre dice que el tiempo ha llegado cuando el niño no es más un niño, es un hijo listo para hacerse cargo del negocio familiar. Y en esta ceremonia, el padre diría a toda la audiencia que está siendo testigo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. La misma frase que escuchamos decir del padre hacia Jesús cuando él ha pasado por la capacitación. Estaba bajo los tutores.
Marta y María y José y otros que trabajaban con él. Estaba bajo los guardianes hasta el momento en que estaba haciendo los negocios de su padre. A la edad de 12, él estaba en el templo trabajando, discutiendo con los rabinos y los maestros de la ley que estaban ahí, y estaban impresionados con su conocimiento. Y cuando la madre lo encontró, él dijo: ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y lo que él quiere decir con eso es: estoy comenzando mi entrenamiento para hacerme cargo del negocio familiar, y el negocio familiar es construir el reino de Dios. Así que cuando él tenía 30 años y comenzó el ministerio con "Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia", él ha recibido el entrenamiento. Ahora, nuestro punto en todo esto es que hay muchos niños en la iglesia. Si usted quiere una iglesia donde todos sus hijos son maduros, obviamente no puede salir y salvar a los perdidos. No puede evangelizar. Tendría que haber nuevos niños recién convertidos en la iglesia todo el tiempo. Y a medida que entran los nuevos niños, no pueden entrar en el cuerpo de Cristo como hijos maduros. Y entonces siempre habrá niños en la iglesia, y son ellos los que no han sido capacitados aún como nosotros. Así es como la familia de Dios opera. Ahora bien, el principio básico es muy simple: amor. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les pido, y lo que les pido es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y también él no lo dijo, pero es claro: quiero que amen al mundo de la manera en que yo lo amo, y salgan y prediquen el Evangelio, al mundo entero. Así que, todavía no son hijos maduros, son niños. Verá, si usted toma a un niño de la calle y lo hace legalmente suyo, ese niño no tiene su ADN. Cuando ese niño tenga niños, ellos no se parecerán a usted, se parecerán a cualquier padre que los haya criado en el mundo. Pero nosotros somos nacidos de Dios, fuimos nacidos en la familia de Dios, pero cuando somos nacidos en la familia de Dios nacemos como niños. Y hay muchos en el libro de Hebreos que deberían ser maestros, pero aún son niños, solo necesitan leche. Necesita estar dentro del bote una vez más porque no han madurado como hijos, donde puede hacer las cosas como las hace el Padre, que es el amor. Entonces, ellos aún no responden a la voz del Padre. Hay un momento en la vida de un niño cuando el padre habla y ellos no escuchan. El padre trae disciplina a la vida, no por el bien de controlar al hijo, no por el bien de controlar al niño, sino por el bien de entrenarle para que escuche la voz. El principio básico es escuchar la voz. Ellos no están aún enfocados en la agenda del padre. Todos los niños son egoístas. Oh, sí, dije eso. Todos los niños son egoístas. ¿Se preocupa un bebé pequeño él mismo o ella misma, por el hecho de que la madre tiene sueño cuando el niño quiere comer? Si el niño está hambriento, al niño no le importa cómo se sienta la madre, si bien o mal. Los niños son egoístas, y nosotros estamos bien con eso, porque sabemos que son niños. Ahora, cuando la gente viene al reino de Dios, no han vencido aún las cosas del mundo. Están allí como aquellos que todavía operan fuera del sistema del viejo mundo. Y como padres, como líderes, necesitamos meterlos en la familia y trabajar con ellos y alimentarlos y capacitarlos. Así que todavía no se centra en la agenda del padre porque es un niño. Y hay muchos cristianos que aún no están enfocados en la agenda del Padre, están enfocados en su propia agenda. Agenda. Ahora, los hijos son maduros, esa es otra situación diferente. Lo hemos visto ya en Gálatas 4, del 4 al 8, y la ceremonia de adopción que está ahí, pero quiero leer el último verso que está en el texto que no leímos, entonces iremos hacia Romanos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Verá, el espíritu de su Hijo. ¿Qué dicen los hijos? Abba
es la forma en que un niño se refiere a su papá. Padre es la manera de un hijo adulto. Cuando estaba siendo capacitado en el idioma hebreo, había tomado un curso de hebreo israelí moderno y aprendí a hablar hebreo y el profesor nos había invitado a su casa para tomar un té y de esas cosas y entonces estuvimos allí. Llevamos a nuestras esposas y él tenía un pequeño niño que estaba empezando a hablar y estaba aprendiendo a hablar hebreo porque ese era el idioma que se hablaba en casa. Y puedo recordar mientras estábamos ahí, había todas las bebidas y galletas y pastel y más en la mesa, y el pequeño vino y jaló del faldón del abrigo del padre y dijo, Abba, Uga. Abba es papi, Uga es la palabra hebrea para galleta. Abba, Uga. Esa es la forma en que un niño se dirige al padre. Pero padre es la respuesta de un hijo adulto a su padre. Ahora, yo creo que lo que estamos viendo ahí es el espíritu de su hijo viniendo a nosotros y trayéndonos al punto donde escuchamos la voz del padre, pero comienza como Abba, porque somos niños, pero está en camino a padre. Así que Abba Padre es Abba, la niñez yendo hacia padre, la madurez de filiación que dice padre. Ahora vayamos atrás a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 encontramos una situación similar, donde dice en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, estaba leyendo eso cuando era joven y comenzaba a aprender las escrituras y aprender a compartir las escrituras. Lo estaba leyendo y pensé, sé que hay muchos cristianos que no son guiados por el Espíritu. Y sé que en mi propia vida ha habido momentos en los que no he sido guiado por el Espíritu. Y me hice la pregunta, si yo no soy guiado por el Espíritu, ¿no significa que ya no seré más su hijo? Y estaba luchando con esto porque sé que no puedo regresar al vientre de mi madre y nacer por segunda vez. Sabía que uno no puede volver a nacer. Sabía que de alguna manera había nacido de Dios, pero estaba luchando con esta escritura hasta que comencé a entender este principio de hijo de Dios, nacido de Dios a la familia de Dios, pero yo todavía no había aprendido a responder a la voz del Padre. Los niños no son todavía guiados por el Espíritu, ellos son guiados por lo que quieren, son guiados por sus propios deseos para alcanzar esto o lo otro, son guiados por sus propios deseos en lugar de ser guiados por el Espíritu. Y eso está bien para los niños, pero como líderes es nuestra responsabilidad ayudarles a venir de ese lugar hacia el lugar donde ellos ahora son, hijos que son guiados por el Espíritu de Dios, porque Pablo dice, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en pecado, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y ese es el espíritu que viene a usted y lo capacita para convertirse en hijo, tal como en Gálatas él dijo, que un esclavo, un tutor y un fideicomisario, quien cuida al hijo para llevarlo al punto en que el padre dice ahora es maduro, puede hacerse cargo del negocio. En Romanos, es el espíritu quien es responsable de capacitar estos niños, lo que significa que nosotros como líderes necesitamos saber que Dios ha puesto en ellos y les permite ser guiados por el espíritu y llevarlos hacia el lugar que Dios tiene para ellos, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Así que una vez más, es un niño en camino a convertirse en un hijo adulto que es guiado por el espíritu. Y si somos como niños, entonces somos herederos. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo menciona en otra parte, todas las cosas son suyas. Ahora, ¿qué tan profunda es la palabra todas aquí? Si usted regresa al texto y observa, hay un gran
todas. Dios nos ha dado todas las cosas que están debajo de sus pies. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, parte de nuestros pies, pero si está debajo de los pies también está debajo del resto del cuerpo. Nosotros estamos a cargo. Si tan solo aprendiéramos a levantarnos y tomar las riendas del camino de Dios, que es el camino del amor. Así que, si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, aquí está el bautismo de fuego. Siempre que bebamos de la copa y recibamos la disciplina que Él tiene para nuestras vidas, para llevarnos al punto en el que ya no seamos niños, sino hijos. Mientras vamos avanzando, quiero que veamos que estos hijos son guiados por el Espíritu, han recibido adopción, han recibido esto. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, vayamos a Colosenses rápidamente. Ahí hay una oración que Pablo hace ahí. Hay un principio ahí que encaja muy bien dentro de lo que estuvimos diciendo. Su oración en el capítulo 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El conocimiento para saber cuál es la voluntad de Dios para cada situación. Esa es la oración que hago, que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque si trato de hacer la voluntad de Dios en mi propia sabiduría y en mi propio entendimiento, no seré capaz de entrar a la plenitud de lo que esto significa. Incluso si sé cuál es su voluntad, necesito sabiduría e inteligencia espiritual. Y vuelve a decir Colosenses 1:10 para que andéis como es digno del Señor. Quiero vivir una vida que sea digna de aquel que represento. ¿Es mi vida digna de Él? ¿Es mi vida digna para dar gloria a su nombre? Y entonces él dice esta frase, agradándole en todo. Ahora, esta es la oración que necesitamos orar todos, para nosotros mismos y para aquellos que el Señor ha puesto debajo de nosotros si estamos en un lugar de liderazgo. Sabiduría e inteligencia espiritual para saber cuál es la voluntad de Dios, para que andéis como es digno del Señor, y un día escuchar esa frase, este es mi Hijo en quien me complazco, agradándole en todo, bien hecho, siervo fiel, pero comprendiendo que somos más que siervos, y aún más que esclavos, obviamente. Somos amigos y hemos sido llamados para hacer su obra con Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Todos nosotros probablemente hemos hecho buenas obras que no llevaron fruto. Por lo tanto, el valor de esta oración comienza con conocer la voluntad de Dios y la voluntad de someterse a su sabiduría y su entendimiento para que andéis como es digno del Señor, que es caminar en amor, amar como Él nos ha amado, recibiendo su placer, agradándole en todo, llevando fruto, no solo haciendo buenas obras, sino llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Cada vez que escuche de Dios, sabe su voluntad, use la sabiduría e inteligencia espiritual y muévase, camínese en esa dirección y verdaderamente lleve fruto. Entonces esto es evidencia de que usted está comenzando a caminar como un hijo. Entonces, conocemos mejor al Padre, conocerle a Él. La palabra para conocimiento ahí es incrementar conocimiento, no como yo conozco a Dios, realmente lo conozco, cuando nací de nuevo conocí a Dios, pero mientras camino con Él le conozco más porque hemos tenido experiencias juntos, y no he llegado a conocerle completamente como un día le llegaré a conocer, y cada vez que tengo una experiencia con Él, cada vez que hago su voluntad con sabiduría e inteligencia espiritual, cada vez que conozco algo de Él que no había conocido antes, estoy incrementando en el conocimiento de Dios, lo cual significa que estoy incrementando mi habilidad para permitir que su amor sobreabunde hacia otros, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Él ora algo muy importante.
fortalecidos con todo poder. Va a necesitar fuerzas para hacer esto, conforme a la potencia de su gloria, no en su propia fuerza y no en su poder, sino su glorioso poder, para toda paciencia. Aquí hay una clave. Si está en una posición de liderazgo, conociendo la voluntad de Dios, con sabiduría espiritual y entendimiento, y está caminando una vida digna del Señor, complaciéndolo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, alguien se le opondrá. Y siempre que nosotros como líderes experimentamos una situación de oposición, como la de un hombre que se levanta y toma parte de la congregación, no necesariamente debemos culparnos a nosotros mismos, ni a nosotros ni a nuestro liderazgo. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si tal vez hay algo allí que necesite ser ajustado para que podamos conocerle mejor y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero con toda paciencia y soporte, porque debemos soportar, debemos beber de la copa y abrazar el bautismo de fuego mientras Dios se ocupa de lo que hay en mí, usando esta situación que es una respuesta totalmente inapropiada al liderazgo que he estado dando, siempre que realmente haya estado conociendo su voluntad, su sabiduría e inteligencia y demás. Lo habré hecho bien, digamos, pero este chico lo está haciendo mal, entonces tendré que soportar. Ahora, ¿cómo lograr soportar? Es algo que trabaja y consigue entre usted mismo y Dios, pero Él dice, con toda paciencia y gozo. ¿Cómo encuentra el gozo en una situación como esa? Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso, la oración de Pablo es algo que usted necesita para meditarlo una y otra vez. Regrese a esa oración. Haga esa oración y reciba la habilidad de Dios para avanzar en lo que Él tiene para usted. Y de esa manera usted es un niño, Abba, en camino hacia padre como hijo, porque usted está creciendo en el conocimiento de Dios, conociendo mejor a Dios, es conocer mejor el amor y vivir una vida digna del Señor, agradándole y amando a otros como Él le ha amado. Ahora, mientras vemos esto, el Padre trabaja con los niños hasta que son hijos, pero el padre también trabaja con sus hijos adultos. Verá, el padre no deja que el hijo haga el trabajo solo, una vez que ya se ha convertido en un hijo adulto. Los padres continúan trabajando con los hijos, como hemos dicho anteriormente, disponible para la sabiduría, la opinión y el estímulo, pero no para la manipulación y el control. Por lo tanto, los padres continúan trabajando con los hijos adultos, y este es un concepto que compartimos, la amistad entre el padre y el hijo. El padre y el hijo son amigos, lo que significa que ellos hacen cosas juntos, y cuando hacen cosas juntos, la imagen real aquí la encontramos junto a su significado en Juan 14, versículo 10, el contexto. Jesús ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Ahora, en este texto no dice que Él está en camino, Él es el camino al cielo. Ahora, no estoy negando el cielo, estoy diciendo que este texto está hablando sobre ir al Padre. Y Él es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la respuesta de los discípulos fue, muéstranos al Padre y nos basta. Y su respuesta fue, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. Y creo que Felipe estaba pensando, te conozco. Yo estaba ahí cuando hiciste esos milagros, te conozco, he estado contigo todos estos años. Jesús dijo, no, no me conoces. Si puedes preguntar, muéstrame al Padre, no me has visto aún. Me has estado mirando, pero aún no me has visto porque si me has visto al Padre. Y continúa desde allí diciendo,
No soy yo quien hace las obras, sino el Padre que permanece en mí es quien hace la obra. Y aquí está mi punto. El punto es que el Padre no deja al Hijo. El Padre permanece con el Hijo y el trabajo lo hacen juntos. Por eso Jesús puede decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque no soy yo. Y podemos decir, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la cual es digna del Señor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el Padre trabajando con el Hijo adulto. Entonces somos hijos, hijos maduros en la medida en que seguimos al Espíritu, en la medida en que seguimos al Padre. Él da su liderazgo por el Espíritu. Aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y en esto, en esta relación, la vida fluye en ambos sentidos, pero fluye primero hacia el Padre. El Padre da vida al Hijo. El Hijo no da vida al Padre, pero habiendo dado vida al Hijo, a medida que el Hijo crece, el Padre glorifica al Hijo y por tanto el Hijo puede glorificar al Padre. La oración de Jesús dice, glorifícame para poder glorificarte. Como puede ver, si no he recibido gloria, no puedo dar gloria. Así que le estoy pidiendo, glorifícate en mí para que yo pueda glorificarle a Él. Pero el fluir de la vida comienza con el Padre. El Padre da vida en Juan 5:20 y lo siguiente. El Padre da vida y el Hijo también da vida. Pero habiendo recibido la vida, ahora también puedo hacer por el Padre algo que es glorificar al Padre. Entonces la vida fluye en ambos sentidos. Los hijos maduros glorifican al Padre que los ha glorificado a ellos. Y los padres líderes trabajan con sus hijos no para establecer lo que quieren, sino para establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de amor, como lo hemos dicho. Entonces los hijos maduros le entregan el reino al Padre. Primera de Corintios 15:24 habla sobre Jesucristo entregando el reino al Padre. Oraremos. Padre Dios, te damos gracias por tu gracia y misericordia, por la oportunidad de recibir tu palabra y de impartir tu palabra. Y te pedimos que a medida que surjan estas palabras se conmuevan los corazones de aquellos a quienes has llamado en puestos de liderazgo, para tomarlos de la niñez a los caminos de los hijos adultos, y los que has llamado para seguir que también son los mismos que has llamado a liderar, que tengamos esa gracia para seguirte como Jesús te siguió a ti. Enséñanos a convertirnos en hijos maduros en el nombre de Jesús. Amén.